Queridos hermanos, damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y este domingo nos toca compartir la palabra de Dios, una palabra bien importante que es acerca de la fidelidad de Dios. Y para eso vamos primeramente a orar, para preparar nuestros corazones y podamos que esta palabra llegue y penetre y sea una palabra viva y eficaz. Y que sea más cortante que toda espada de dos filos y que penetre hasta el tuétano de los huesos y discierne las intenciones de nuestros pensamientos. Vamos a orar. En nombre de Jesús te damos gracias, Dios, esta mañana. Queremos pedirte perdón por cualquier falta que hayamos cometido y pedimos, Señor, que limpie nuestras vestiduras, que nos limpies con hisopo, que seamos delante de ti, Señor, aprobados, y que, Señor, seamos más blancos que la lana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra y llévala, Señor, a los corazones de mis hermanos. Y que, Señor, dé, Señor, fruto en sus vidas y que la podamos poner en práctica para honra y gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca compartir la palabra que se llama la fidelidad de Dios. Y para empezar vamos a definir lo que es la fidelidad. La fidelidad es un atributo espiritual, divino, bíblico, no es terrenal ni tampoco humano. También es una cualidad divina que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. Tercero, es la capacidad de no engañar y no traicionar a los demás. Cuarto, es el cumplimiento de la palabra dada entre personas de respeto y de gente honorable. Significa lealtad, honestidad, firmeza y seguridad. La palabra fidelidad proviene del griego emuna, que moralmente significa lealtad y honradez. Figurativamente significa seguridad y literalmente significa firmeza. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan escribió este libro de Apocalipsis en una isla llamada Patmos. Y el Señor Jesucristo se le reveló a Juan en esta isla y le dijo que escribiera todo lo que él indicaría y que también todo lo que él le permitiera ver. Y dice Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 19, versículo 11, nos muestra por qué es un atributo divino. Dice, entonces, hablando Juan, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces vemos que quién es fiel y verdadero, dice la palabra de Dios: el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo es fiel y verdadero. En el Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses 3:3, dice así, para corroborar todavía por qué el Señor es fiel. Dice, pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del mal. ¡Wow! ¡Qué preciosa promesa que Dios nos da para que sepamos que Él es fiel! Y como Él es eterno y perfecto, santo y sin mancha, Él, cuando dice que es fiel, permanece fiel. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo, como dice aquí, permanece fiel. Tenemos ejemplos en la Biblia con el primer juez, que fue Sansón, que se le indicó a él cómo debería de vivir. Sin embargo, Sansón se desvió del camino del Señor y se relacionó con personas que no eran dentro del mismo
pueblo de Dios y tuvo relación con una persona que lo hizo caer, que fue Dalila. Esta persona le sacó el secreto de su fuerza y pues todos sabemos cómo terminó. A él le cortaron el cabello. Él era del pueblo de Nazaret, era nazareno. Y al quitarle y cortarle el cabello, perdería la fuerza que tenía, la fuerza que Dios le había dado. Entonces le hicieron ciego, le arrancaron los globos oculares y lo llevaron a ser usado como un animal para carga, para poder usarlo en los molinos y también para avergonzarlo y ser humillado y burlado por los filisteos, que ya no tenía fuerza. Pero Dios, siendo fiel, le volvió a dar su fuerza para poder acabar con ese pueblo filisteo. También vemos que Dios fue fiel con Daniel cuando fue puesto en la fosa de los leones y fue liberado de esa fosa. También fueron librados del fuego Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos no se inclinaron a la estatua ni honraron al rey de ese tiempo, y los metieron a un horno de fuego y vieron que el horno no les quemaba ni siquiera un solo cabello, ni las vestiduras con las que entraron fueron quemadas. Y el rey tuvo que reconocer que había 3 personas dentro del horno de fuego y una persona divina como semejante al Dios eterno que los estaba protegiendo y cuidando. Ahí vemos cómo el Señor es fiel. También vemos que el Señor ha sido fiel con otras personas importantes de la Biblia, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José y con muchos más, con los profetas y con los apóstoles. Vemos que con toda aquella persona que le sirve, el Señor es fiel. Y aún aquella que no le sirve, aquella que está empezando en el reino de Dios, conociendo al Señor, el Señor permanece fiel. Mire, hermanos, que antes de conocer a Cristo, a muchos nos ocurrieron muchas cosas, accidentes, enfermedades y problemas, y Dios nos libró aún sin conocerle. Y ahora que le conocemos, pues su manifestación es todos los días de una manera sobrenatural, de una manera perfecta, como Él nos muestra que está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Una pregunta nace de esto, que es: ¿cuántas veces Dios nos ha guardado del mal? Y si nos ponemos a meditar, desde que conocimos y de antes de conocer a Cristo, el Señor nos guardó de muchas cosas. Ahora que le conocemos y ahora que leemos su palabra y oramos, y ahora que nos alimentamos de su palabra y le seguimos y lo adoramos, con mayor razón su fidelidad se va a manifestar. Vamos a ver qué recompensa hay a la fidelidad. La fidelidad de Dios con Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 12, del 1 al 5, vemos que dice lo siguiente: Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces dice que se fue Abraham como Dios le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que se habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Como vemos que cuando Dios le da esta palabra, vemos que Abraham tenía 75 años cuando lo llamó Dios. Moisés, cuando fue llamado, tenía 80 años. Samuel, cuando fue llamado por el Señor, tenía 12 años. Aquí vemos que el tiempo para Dios no es importante, porque la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que importa aquí es que tú respondas a ese llamado cuando Él te visite y te hable. El versículo también habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso lo dice en Génesis 12, versículo 2.
Y cuando vamos al capítulo 13 de Génesis, vemos que ahí Dios le muestra la recompensa al hacer ese llamado y responder que sí. Y dice Génesis 13, 1, 2, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía. Y con él iba Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y más adelante dice: pues sus posesiones eran muchas. Eran tantas las posesiones que tenían tanto Abraham como Lot por la bendición que Dios les había dado por responder a ese llamado, que dice que no podían habitar en un mismo lugar porque había contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y tuvieron que separarse. Aquí lo importante en estos pasajes es que de un capítulo a otro Dios cumple su promesa de bendecirlo y hacerlo bendición. Y tenemos la grandeza y la grandiosa promesa donde dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de la fe, porque fue probado en muchas cosas y fue fiel a Dios. Y cuando una persona es fiel a Dios, Dios sabe recompensar a esa persona que tiene ese atributo que Dios tiene, que es ser fiel y ser leal. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Reciba casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí la Biblia nos muestra que hay personas que han dejado su hogar, han dejado su casa, han dejado sus comodidades, sus padres, sus hermanos, han dejado a su familia y han tenido que responder a un llamado, y dice que han recibido más de 100 veces en este tiempo lo que dejaron: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Surge de aquí una segunda pregunta que dice: ¿has dejado alguna vez estas cosas por servir a Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? Las personas que han dejado hogar, han dejado familia por causa de servir al Señor, hemos experimentado que Él ha sido fiel y Él nos ha bendecido mucho más por haber aceptado y correspondido a ese llamado que Dios nos ha hecho. Todos podemos llegar a tener un llamado para servir a Dios. Lo importante es que eso lo empezamos a hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Empezamos a servir a Dios en algún ministerio dentro de la iglesia. Pero llegará el día en que el Señor nos diga que tenemos que prepararnos más para poder servirle de una manera más fuerte y más independiente para con la gente y más dependiente para con Dios. Yo recuerdo cuando había terminado mi 6º año de la carrera de medicina, que Dios me hizo un llamado y respondí a ese llamado. Y Él me dijo que dejara de depender de mis padres. Y me dijo: corta tu cordón umbilical de tus padres. Vas a sufrir, vas a tener algunas necesidades muy importantes, pero vas a depender de mí. Y cuando una persona depende de mí, se va a sorprender de las cosas que le van a suceder. Vas a madurar y vas a poder empezar a ser una persona que ore más, que dependa más de Dios, y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Y lo hice, hermanos, y fui a hacer mi servicio social al sur de Nuevo León, y de ahí ya no volví a mi casa hasta que terminé una especialidad en medicina, 5 subespecialidades, y pude decir: ahora sí, Señor, ya me siento preparado. ¿A dónde me quieres enviar? Estuve 13 meses en Monterrey y el Señor me abre las puertas para venirme a Mazatlán. Y una vez estando en Mazatlán, llegué en marzo del 94 y ahora tengo 40 años con 15 meses sirviéndole a Dios desde que Él me llamó a conocerle. Y desde el 94 estoy aquí, desde 1994, y Dios ha sido fiel en todo. Vamos a ver que Dios demanda del hombre y de la mujer de fe,
de la mujer cristiana y del varón creyente, Dios demanda fidelidad. Ese atributo divino que Dios quiere que adquiramos, quiere que nosotros también correspondamos en su llamado a ser fieles a Él. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando una persona Dios lo pone a administrar una iglesia, es porque ya es una persona preparada. Y vemos, por ejemplo, en Génesis 37, del capítulo 37 al capítulo 50, la vida de José, cómo él fue fiel, aún siendo tentado por la esposa de Potifar, él permaneció fiel. Y por esa fidelidad que no quiso pecar, fue llevado a la cárcel. Duró 12 años en la cárcel. Pero Dios preparó su carácter, lo hizo madurar y después lo engrandeció y lo hizo gobernador de Egipto para salvar a Egipto y a muchos pueblos alrededor, incluso a su propia familia, a la familia de Jacob, a sus padres y a sus hermanos, salvarlos de una hambruna, de una sequía que hubo en aquel tiempo. Vemos cómo Dios es fiel, pero dice que se requiere que también los que conocemos al Señor y le servimos, también le seamos fieles. Vamos a ver en qué Dios quiere que seamos fieles. Dios quiere que seamos fieles en el ministerio. En Colosenses 4, versículos 7 y 8 dice: todo lo que a mí se refiere os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Vemos aquí que una persona llamada Tíquico, que Pablo manda a una iglesia de aquí de los colosenses, los manda y les dice que es un fiel ministro y consiervo en el Señor y que lo ha mandado a esta iglesia para que conforte sus corazones. Vemos que aquí la Biblia nos muestra que Dios quiere que seamos fieles en el ministerio como Tíquico y otros más que vienen en la Biblia, todos los profetas y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Aún las personas que servían en las mesas, los diáconos como Esteban, fueron fieles hasta la muerte. Otro versículo que habla acerca de la fidelidad viene en Números 12, versículo 6. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí vemos que el Señor les advierte a los hermanos de Moisés, a Aarón y a María o Mara, que los escuchó hablando mal, criticando a su hermano Moisés. Dice aquí: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente, no con figuras, ni con visiones, ni con sueños. Y él verá la apariencia de Jehová. Y les reclama a ellos: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y dice que ahí, por hablar mal del siervo de Moisés, siervo de Dios, la hermana María o Mara recibió como una disciplina ser infectada con lepra. Y la aisló durante una semana para que la gente supiera por qué ella había tenido esa lepra, había adquirido esa lepra, por haberse rebelado y criticado a su hermano Moisés, al siervo de Dios. Y la Biblia destaca en la palabra que Moisés era la persona más mansa sobre toda la tierra. Entonces vemos que cuando somos fieles al ministerio, Dios también es fiel para que toda aquella persona que se quiera levantar contra sus siervos no prosperen sus maquinaciones ni sus murmuraciones. Más adelante veremos cómo Dios quita de la iglesia a aquellas personas que cometen fraudes y mentiras dentro del cuerpo de Cristo. También Dios quiere que seamos fieles en el servicio a Dios. En el Salmo 101, versículo 6 dice: mis ojos pondré
en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y aquí vemos cómo Dios nos muestra que a los fieles de la tierra Dios los ve con buenos ojos. A los que andan en el camino de la perfección. ¿Cuál es el camino de la perfección? Es el camino de la fe. Es el camino de seguir las pisadas de Jesucristo. Es la brecha o la vereda antigua, la de los profetas. Dice, estos fieles me servirán. Dice, pero no habitará dentro de mi casa el que haga fraude y el que habla mentiras. No se afirmará delante de mis ojos. Dios se encarga de las personas que no son fieles dentro de la iglesia y que son mentirosos y fraudulentos. Los aparta de la iglesia. No son afirmados ni son bendecidos dentro de la iglesia. Aquellas personas que tienen un corazón que no es fiel a Dios y que sí ponen pretextos y murmuraciones y mentiras y fraudes quieren hacer dentro de la iglesia, y Dios no se los permite. Dios también quiere que seamos y que tengamos fidelidad en el servicio a nuestros hermanos. En 3 de Juan 1:5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dios destaca a aquellas personas que son fieles y se conducen fielmente a Dios, prestando servicio a los hermanos de la fe, y principalmente cuando prestas algún servicio, alguna ayuda a las personas nuevas y desconocidas que llegan dentro de la iglesia. También Dios quiere que seamos fieles en guardar su palabra. Dice aquí Deuteronomio 15, 4 y 5, dice, así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Aquí Dios nos muestra que Él nos va a bendecir con abundancia si escuchamos fielmente la voz del Señor y guardamos y ponemos en práctica, cumplimos todos sus mandamientos que Él nos ordena día tras día y nos enseña vez tras vez. Eso es fidelidad en guardar su palabra. Dios también quiere que seamos fieles en la vida familiar. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos cómo Josué confronta a todo el pueblo de Israel. Josué fue una persona que después de Moisés guió al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Y los confrontó a todo el pueblo y dijo, si bien os parece servir a Jehová, escogeos hoy este día a quién sirváis, si a los dioses de vuestros padres o a los dioses paganos de los amorreos. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Dios, a Jehová. Y por eso Dios bendice a Josué. Y toda persona que ha hecho esa promesa a Dios y la ha cumplido, Dios lo ha bendecido. Y yo soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha bendecido mi vida y el ministerio. También Dios quiere que seamos fieles en el trabajo secular. Dice Tito 2:9 a 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, vuestro Salvador. Aquí Dios, el Señor, nos exhorta en su palabra que a todos los siervos que sujeten a sus jefes, a sus amos, y que a los agraden en todo y que no sean respondones y que no defrauden a sus jefes, a sus amos, porque están sirviendo y deben demostrar esa fidelidad en todo. De esa manera, esa fidelidad va a ser un precioso adorno de la doctrina que están recibiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
También Dios quiere que seamos fieles en la vida personal. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios exhorta a la gente cristiana que todos los días podemos ser fieles, siervos de Dios o fieles en el camino del Señor. Dice que tenemos que negarnos, tenemos que negar los deseos de nuestra carne y debemos de negar esa carne y debemos de sujetarnos al Espíritu de Dios, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Eso es la fidelidad en la vida personal. También en Mateo 10:37-39 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vemos aquí que el Señor nos exhorta a que debemos de amarle y serle fiel más a Dios que a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra profesión, a nuestra familia. Debemos de ser fieles y leales a Dios y debemos tomar nuestra cruz y seguirlo y servirlo. En resumen, Dios quiere que seamos fieles en el ministerio, en el servicio a Dios, en el servicio a los hermanos, en guardar su palabra, en el trabajo secular, en la vida familiar y en la vida personal. Y ese atributo divino, ese atributo que no es humano ni carnal, se adquiere con el tiempo. Cuando nosotros empezamos a crecer y madurar en el Señor empieza a darnos de su unción para que le seamos fieles en todo. ¿Y cómo poder adquirir esa fidelidad? Orando y pidiéndole a Dios, Señor, así como tú eres fiel y tienes ese atributo, concédeme tener también esa fidelidad y lealtad a ti, Señor. ¿Y cómo puedes mostrar esa fidelidad? Sometiéndote a tus autoridades, sometiéndote a unos a otros en el Señor, en la iglesia, sometiéndote a tus líderes, a tus pastores y siendo fieles a Dios, sirviendo bien en el ministerio y en la iglesia. Pues hermanos, estos atributos que son la fidelidad y la lealtad, Dios quiere que la tengamos, que la poseamos, que la practiquemos y que esperemos una gran recompensa de esto que Dios nos enseña en su palabra, el tener la fidelidad que Dios quiere que tengamos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra y decirle, Señor, sí, yo también quiero ser fiel, Señor. Muéstrame cómo ser fiel. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, eres fiel, eres leal, Señor. Eres grande en misericordia y eres lento para la ira, Señor. Ayúdame a adquirir esa fidelidad que tú quieres que tenga para servirte a ti en el ministerio dentro de la iglesia y poder hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Bendíceme con tu palabra y ayúdame a ponerla en práctica, Señor. Gracias por ser fiel, Señor, en nuestras vidas. Gracias por ser fiel en el ministerio. Gracias por proveernos de todas las cosas y guardarnos de todo mal, Señor. Gracias por todas las veces en que nos has protegido de diversas maneras, Señor. Dentro y fuera de la iglesia nos has cuidado, Señor. Y estamos aquí, Señor, esperando tu bendita participación, Señor, en nuestras vidas, guardándonos, Señor, de esta pandemia. Pero el día, Señor, que tú permitas que volvamos a reunirnos, Señor, seremos las personas más contentas y agradecidas porque tú permitiste que volviéramos, Señor, a reencontrarnos contigo corporalmente. Bendecimos este día, bendecimos esta semana, este mes, este año, Señor, y queremos decirte gracias por tu fidelidad y queremos ser imitadores de esa fidelidad para contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.